Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre en sus hogares. Soy José Moreno, servidor del Señor y también de su iglesia. En esta ocasión vamos a estar viendo un capítulo maravilloso, Apocalipsis capítulo 5. ¿Cuántos recuerdos me trae este capítulo? Uno de los primeros que yo leí por completo y que impactó mi corazón, mi vida, y yo estoy seguro que la vida de muchísimas personas, sobre todo a los que les gusta la música, sobre todo a aquellos que les gusta la alabanza, la adoración. Pero bueno, en esta ocasión vamos a verlo desde una perspectiva muy interesante. La perspectiva que vamos a verlo es la que tiene toda la palabra de Dios acerca de la boda. Y hablando de boda, de enamorados, había unos enamorados que estaban planeando precisamente ese momento donde se iban a casar. Y ahí estaban, y entonces ella le dice a él: ay amor, ¿y tú sabes qué es lo maravilloso de que vayamos a estar juntos? Y el novio le dice: dime tú. Y ella le contesta: no sé, por eso te lo pregunto. ¿Cuántas dudas hay en el momento justo que las personas se van a casar? Eso es muy normal. Y el día de hoy vamos a ver algo interesante. Pero antes de que comencemos, quiero recordarte que la palabra de Dios se lee de manera en porciones semanales. Y la porción de esta semana lleva por título Vayelech, que abarca solamente un capítulo de la Biblia, que es Deuteronomio capítulo 31. En él hay algo interesante, donde los padres tenían que llevar a los hijos a que ellos escucharan la palabra del Señor. A que ellos buscaran también que ese momento fuera sumamente importante, reuniéndose junto con todo el pueblo. Esto me llama mucho la atención porque estamos entrando en las fiestas de otoño, ¿verdad? Trompetas, Día de la Expiación y más adelante tabernáculos. Y nuestros hijos deben de vivir esa emoción, eso que se siente de estar todos reunidos para leer y aprender y atender, abrir el corazón, vaya, abrir los sentimientos, las emociones, el gusto por la palabra del Señor. Te invito a que sí, si tú quieres llevar a tus hijos al estadio, si tú quieres llevar a tus hijos a algún evento interesante, deportivo, de otra, pues sí, lo hagas, si es un buen lugar, si es algo adecuado para tu familia, pero que no se te olvide que tienes que darle a tus hijos también la oportunidad de que ellos tengan este tipo de encuentros donde ellos se reúnen con otras personas y atentos todos, abramos el corazón a la palabra del Señor. Pues bueno, vamos allí a Apocalipsis capítulo 5, como yo te decía, y es un capítulo que trae para mí muchos recuerdos, pero dice así la Escritura: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En este momento, el apóstol Yohanan nos narra un momento de suspenso en el trono de Dios. Está el Padre, él es el que está sentado ahí en el trono, y él tiene un rollo, tiene un libro. Aquí nuestra traducción dice un libro, pero en ese tiempo era un rollo, y dice que lo tiene en la mano derecha. Y lo tiene que dar a alguien, y alguien lo tiene que recibir para desatar sus sellos y para leerlo. Pero se busca por toda la tierra y no se encuentra a nadie digno de hacer esto, de tomarlo, de desatar sus sellos, de leerlo, vaya, ni siquiera de mirarlo. Y aquí vienen estas preguntas que son obvias. Primera, ¿cuál es ese libro que esté escrito por dentro y por fuera? Claro, tenemos que entender para ver dónde está el problema, dónde está el momento de suspenso, a qué se debe. La primera pregunta es: ¿cuál es ese libro escrito por dentro y por fuera? Segunda pregunta: ¿por qué está sellado? La tercera pregunta: ¿quién o quiénes deberían dar lectura al libro? Y finalmente, y la que más me llama la atención, ¿para qué es necesario leerlo? Mis amigos, hay muchos que han querido interpretar así, sin ninguna base bíblica, que este libro es un libro que va a desatar las cosas que se vienen en el futuro, las catástrofes, y precisamente de eso se trata el libro.
Otros han dicho que este libro contiene los nombres de todas las personas que han aceptado a Jesucristo en su corazón y que son todos los salvos, ¿verdad? Sin embargo, pues tampoco encuentra un sustento bíblico eso. Así que mejor quitémonos de ese tipo de especulaciones y, como decimos, dejemos que la Biblia se explique sola. Hay tres referencias, solamente tres referencias de algo que está escrito por ambos lados o por dentro y por fuera. Las tres referencias, una de ellas está en Éxodo capítulo 32, la otra está en Ezequiel 2:2 y la otra está precisamente aquí en Apocalipsis 5:1. Así que estas tres referencias pues se tienen que considerar. ¿Y qué crees? Las tres se refieren a lo mismo. Las tablas, el rollo o el libro escrito por ambos lados significa que está lleno, que está completo, que está perfecto. Y algo que está escrito por ambos lados, completo, lleno y perfecto, ya te estás imaginando qué es. Vamos a la primera de las escrituras de estas tres referencias. Éxodo 32, 15 al 16. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Interesante. Interesante. Aquí ya nos está diciendo de qué se trata eso que está escrito por ambos lados. ¿Y por qué? Bueno, porque el ser humano, miren, lo único que nosotros, la humanidad completa, tenemos de manera perfecta, de manera clara, de manera completa, sin que le falte ni le sobre nada, es precisamente la palabra del Señor. Este documento maravilloso, al que le llamamos Biblia, es algo mucho más que un libro. Y es el único libro que verdaderamente está completo, ¿verdad? No le hace falta absolutamente nada. Sin embargo, allí dice que es un rollo. Y el asunto de que diga que es un rollo, esto es porque el formato de tablas, bueno, el formato de tablas no lo permite, pero el formato de un rollo sí lo permite. Imaginemos una hoja a la cual la podemos enrollar, ¿sí? La voy a enrollar. Y una vez enrollada, ahora sí, se le podían poner los sellos aquí en esta parte. Los sellos obviamente impedían que fuera abierto y que fuera leído. Bueno, ahora estos tres formatos, tablas, rollo o libro, son exactamente los mismos utilizados en la palabra del Señor y precisamente se refieren a esto, las escrituras, la Torá, la palabra del Señor. Pero también me llama mucho la atención que ese rollo estuviera en la mano derecha, porque la mano derecha en el Creador, en nuestro Padre Celestial, simboliza su poder, simboliza su fuerza, su plenitud, pero hay algo mucho más importante que simboliza la mano derecha. La mano derecha simboliza su misericordia. Es decir, al final de los tiempos, cuando haya pasado todo y lleguemos a estos momentos que Yohanan está describiendo, Dios va a hablar de su palabra, Dios quiere que se abra su palabra, pero quiere tratar el asunto con misericordia. En hebreo, la palabra es Hesed. Y Hesed significa obviamente misericordia, significa bondad, pero significa una palabra muy importante en el cristianismo. Hesed significa gracia. Dios quiere que su palabra sea tratada, lo que vamos a ver en ella, sea tratada con gracia. Entonces, aquí tenemos la primera de las respuestas que andábamos buscando. El libro escrito por dentro y por fuera, es decir, por ambos lados, es la Torá. También estamos entendiendo hasta este momento que Dios hará que su Torá sea abierta con misericordia. Y aquí viene algo interesante. El problema es que la Torá ha sido sellada, es decir, ha sido cerrada. El hecho de que esté cerrada es algo interesante. La Biblia está cerrada. Mira, aquí tengo precisamente abierta en Apocalipsis capítulo 5 y tú dices, ¿pero cómo? ¿La Biblia está cerrada? La iglesia nunca antes en su historia había tenido tanta capacidad de poder abrir la Biblia, así como lo estoy diciendo. Es decir, el día de hoy todo el mundo puede tener la Biblia en su mano y no solamente eso, la puede tener en multitud de versiones, en multitud de idiomas. Y además de eso, jamás la iglesia había contado con tantos apoyos para poder estudiarla, escudriñarla, abrirla, conocerla. Lo interesante es que Apocalipsis nos muestra algo que es verdad y que no estamos viendo. Acuérdate, Hitgalut, el Apocalipsis es una revelación, nos está diciendo algo que no vemos. La Biblia, las Escrituras se han cerrado. ¿Cómo que se han cerrado? Sí,
A pesar de que hoy tenemos tanta variedad y oportunidad de leerla, estudiarla, escudriñarla, a pesar de eso, el día de hoy, la palabra de Dios se ha vuelto compleja, se ha vuelto difícil de entender. A lo mejor tú que me estás escuchando dices, no, quiero decirte, nunca antes había sido para la iglesia tan difícil proyectar el mensaje sencillo que nos muestra la palabra del Señor. Hoy más que nunca hay personas que están buscando desesperadamente comprender de manera sencilla la palabra del Señor, y el día de hoy es cuando menos la gente lo está entendiendo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la palabra de Dios se está cerrando ante los ojos de la gente, inclusive que la está leyendo? ¿Por qué? Otra vez, dejemos que la Biblia se explique sola. El profeta Isaías nos dice el por qué se cierra la Biblia delante de la gente. Isaías 29, 11 al 13. Te lo voy a leer aprovechando en una hermosa versión que se llama Traducción del Lenguaje Actual. Dice aquí: las visiones que reciben de Dios no pueden entenderlas. Es como si quisieran leer el texto de un libro cerrado, o sea, sellado. Si se les diera este libro para que lo leyeran, dirían, no podemos leerlo porque el libro está cerrado. Mientras tanto, otros dicen, no podemos leerlo porque no sabemos leer. O sea, por los pretextos. Versículo 13. Dios le dijo a Isaías, este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. Me rinde culto, pero no es sincero ni lo hace de corazón. Aquí tenemos la primera clave por la cual se cierra la palabra del Señor. Y está clarísimo en esta versión. Dice la gente que ama a Dios. Si tú le preguntas a la gente si ama a Dios, todo el mundo te lo va a decir. Te lo va a decir los creyentes, los no creyentes, los ateos, los que están en contra. Vaya, cualquiera te diría que ama a Dios. Pero esa es una cosa. Pero obedecer a Dios es otra. Y aquí el Señor está diciendo, el libro se sella porque aunque dicen que me aman, no me obedecen. La primera razón por la cual la Biblia se cierra, a pesar de tenerla tan a la mano, se cierra ante la gente, es precisamente porque las escrituras se vuelven difíciles y completas para la iglesia, porque la iglesia deja de obedecerlas. La Torá se cierra para el hombre porque el hombre se cierra, o al menos cierra su corazón a la Torá. La iglesia no desea obedecer lo que la Biblia dice. A lo mejor esto te puede parecer muy interesante, pero créeme, más de la mitad de las cosas que se dicen en una iglesia, para empezar, es difícil que encuentren su sustento bíblico en las escrituras. Y cuando la gente se le dice acerca de lo que dicen las escrituras, de los mandamientos, de lo que Dios quiere, la gente dice, no, empieza con pretextos. No, es que eso es muy difícil. Eso es un misterio. No, es que eso no nos corresponde. No, eso es del Antiguo Testamento. Haz la prueba, verifica. Mira, cuando la palabra de Dios te dice, perdona al que te ha ofendido, pues simplemente sería fácil perdonar, ¿no? Cuando la palabra de Dios te dice, 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás, pregunta y vas a ver que es difícil que la gente acepte ese tipo de cosas. Cuando la palabra de Dios te dice, oye, estas cosas no quiero que comas porque lo dice Dios, la gente va a empezar a poner pretextos y va a empezar así como lo dice Isaías. Pero bueno, aprovechando que tenemos muchas versiones, te voy a leer este mismo texto de Isaías, capítulo 29, en otra versión más antigua, la Reina Valera 1960, ¿sí? Y allí nos da la otra razón que yo encuentro por la cual la palabra de Dios se vuelve difícil el día de hoy de una manera paradójica. Isaías capítulo 29 versículos 11 al 13 dice así: y os será dada toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y dijere, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si le dieren el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Aquí viene la segunda razón por la cual la Biblia se cierra delante de la gente. La iglesia ha dejado de temer a Dios y ahora le teme al hombre, claro. La iglesia ha dejado de enseñar los mandamientos de Dios y ahora enseña los mandamientos del hombre, es decir, la religión. Si tú haces este experimento con gente de la iglesia, con gente que se supone que conoce las escrituras, pregúntale los 10 mandamientos a ver si se lo sabe.
Y si se lo sabe, a ver si los puede decir en orden. Te asombrarás del resultado de esta sencilla encuesta. No hablemos de otros mandamientos que también están allí en las Escrituras. Y la iglesia, mis amados, no se mide, la buena iglesia no se mide por sus multitudes, sino por su obediencia a la palabra del Señor. Así que ahora tenemos la segunda respuesta de Apocalipsis 5. El libro está sellado o cerrado porque el destinatario, es decir, la iglesia, cerró su corazón hacia Dios al no obedecer la Torah. Y aquí a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué cerrar la palabra de Dios? ¿Por qué? Imagínate, aquí tengo esta y curiosamente esta tiene un cierre, ¿verdad? Pues para cuidarla. Pero ¿qué pasaría si tú tuvieras una Biblia, sí, como esta, pero que siempre estuviera cerrada? No se puede abrir, no se puede leer y por ende no se puede entender. Esto es lo que está pasando en la actualidad y que el libro de Apocalipsis nos está diciendo. Y la pregunta es, ¿por qué se cierra la palabra del Señor ante la gente, ante todos nosotros que tanto la necesitamos? Mira, esto ocurre exactamente por lo mismo que ocurre, lo mismo que sucede con un joven que está buscando esposa. ¿Sí? Con un joven que está buscando esposa. ¿Qué es lo que hace un joven que busca esposa? Bueno, pues para empezar, lo primero que hace es que busca una buena candidata. Después de eso, le habla de amor, ¿verdad? Le habla de sus intenciones, pero también le empieza a decir cómo sería su vida juntos. Y le empieza a decir sus anhelos, lo que hay en su corazón, cuántos hijos quiere tener, dónde le gustaría vivir, cómo le gustaría que fuera la vida junto con esa joven. Y entonces la joven empieza a oír el proyecto de ese joven y tiene la opción de decir sí o tiene la opción de decir no. Lo mismo ha sucedido con el Señor. El Señor es ese joven. Nuestro Padre, nuestro Dios, es ese varón que con caballerosidad se ha acercado, ha elegido. Sí, te ha elegido a ti, por supuesto que sí, y te ha mostrado su corazón. Y en ese noviazgo, Él te ha dicho cómo sería la vida junto con Él. De hecho, hay un noviazgo allí, hay un desposorio. Fíjate lo que dice Jeremías 2:2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Yahvé, me he acordado de ti, de la fidelidad, de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Fíjate que la palabra desposorio, en hebreo kelulá, significa eso, significa un noviazgo. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, los lleva por un noviazgo y les empieza a decir, ¿verdad?, las cosas que Él tenía para su pueblo. Pero Él no se queda con un kelulá, con un desposorio, con un noviazgo. Por supuesto que no. Él avanza a ketubá. ¿Y qué es ketubá? Una escritura. Ketubá significa escritura y es la misma palabra que se utiliza en hebreo para referirse a las escrituras. Sí, esta es una ketubá. Esta es podríamos decirlo, un acta matrimonial. Es decir, el compromiso, pero por escrito. ¿Sabías tú que no solamente hay que quedarnos con kelulá? Es decir, el noviazgo, hay que avanzar a ketubá, a un compromiso firme, por escrito, firmado. Y el novio lo firmó con su sangre preciosa, Jesucristo de Nazaret. Allí en la cruz del Calvario, Él firmó el acta de matrimonio, firmó el compromiso de que quiere boda con su iglesia. Pero ¿qué responde la iglesia? Aquí es algo importante. ¿Qué responde la iglesia? Y bueno, llegó el momento en que esta ketubá, las escrituras se le mostraron a la novia desde un comienzo, y esto nos los narra Éxodo capítulo 19. Fíjate cómo dice la escritura, la ketubá. Éxodo 19, 5 al 8. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, fíjate con cuánto cariño habla Dios a su novia. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahvé ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. ¡Wow! La novia dijo que sí. La novia dijo que sí
ante la propuesta de matrimonio del Señor. Por eso es que al capítulo 20 comienza la entrega de la ketubá, comienza la entrega del acta de matrimonio. Aquí tenemos la tercera respuesta de la incógnita Apocalipsis capítulo 5. La novia, es decir, la iglesia, es quien debía haber abierto el libro y leerlo delante del novio. Así es. Pero esto no fue así. ¿Por qué? Con las tablas de la ley que Dios entregó en el desierto, se comprometió a amar, cuidar y proteger a la que sería su esposa. Apocalipsis capítulo 5, se necesita avanzar en la boda, pero la ketubá está sellada. No se puede leer, vaya, ni siquiera mirar. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se detiene una boda? ¿Por qué? Porque la novia cerró su corazón a lo que se le había dicho, al pacto matrimonial. Ella no fue fiel a ese acuerdo. Ahora no hay nadie entre la iglesia, nadie, ni uno solo, que pueda abrir sus sellos, vaya, ni siquiera mirarla. Fíjate lo que dice Romanos 3:12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Al apóstol Johanán le sobraban razones para llorar. ¿Tú has ido a alguna boda donde todo está ya listo, preparado, y de repente la novia dice, no? ¿Tú te imaginas? Pero aquí la ventaja es de que se aparece el cordero, porque el ángel le dijo a Johanán, no te preocupes, no llores, sí va a haber boda. Hay alguien que va a ver el libro, alguien que sí obedeció la Torá, alguien que sí estuvo dispuesto al acuerdo matrimonial, y ese es al que menciona aquí como el león de Judá, la raíz de David, ese que ha sido inmolado, el novio Yeshua, a quien tú y yo conocemos como Jesucristo, ese es el que va a tomar el libro y va a desatar sus 7 sellos y entonces habrá boda. Respuesta número 4, aquí la tenemos obviamente. ¿Para qué se necesita abrir ese libro? ¿Para qué? La respuesta es, el libro se necesita leer, pues es indispensable para que comience la boda. Y yo te dije que este capítulo era muy interesante, pero no por todas estas cosas que hemos visto, sino porque es uno de los capítulos más hermosos que detallan la alabanza a Jesucristo, al Cordero de Dios. Hay muchísimos jóvenes que les gusta la alabanza en la iglesia y muchísima gente que han basado sus alabanzas precisamente en el capítulo 5 de Apocalipsis. De hecho, el primer canto que yo me aprendí con la guitarra en la iglesia fue basado en el Cordero de Dios, que es digno de recibir la gloria, el poder, la alabanza, la honra. Es digno de recibir todas esas cosas, y no solamente de su iglesia, sino de todo lo creado en el universo. ¡Wow! Y todos vamos a adorar a Yeshua, mi Nazaret, a Jesús de Nazaret, a Jesús el Mesías de Israel. Todo mundo lo vamos a alabar. Pero para que podamos alabarlo, necesitamos que ese libro se abra. Necesitamos que la boda no se interrumpa. Necesitamos que alguien diga, yo sí obedecí el pacto matrimonial. Y aunque tú y yo nos esforzamos y hacemos todo lo que podemos, tenemos que entender que la mejor alabanza a Cristo Jesús es la obediencia a su palabra. Piensa en esto. ¿Estará en esa alabanza Abraham, Isaac, Jacob, Moisés? ¿Ellos habrán escuchado alguna vez algún canto de los que tú y yo conocemos? No. ¿Habrán participado en una alabanza los domingos en la iglesia? No. ¿Y entonces por qué están listos para alabar a Dios? Porque aprendieron a obedecer la palabra del Señor. No cerraron su corazón. Mi amado, la palabra del Señor se vuelve difícil para todos aquellos que deciden no obedecerla. Pero la palabra del Señor se abre, es fácil de entender para todos aquellos que abren su corazón y la obedecen. Las Escrituras, mis amados, más allá de necesitar grandes explicaciones, recursos tecnológicos, estudios teológicos y una amplia experiencia y un profundo conocimiento de ellas, lo que más se necesita para entenderlas es un corazón de niño que obedezca lo que el Señor ha mandado. ¿Por qué? Porque allí, en lo que Dios dijo, está puesto el corazón del novio que se quiere casar.
con su esposa. No vamos a detener la boda. Así que, mis amados, avancemos en una alabanza completa, profunda, de corazón, obedeciendo las Escrituras. Soy José Moreno. Que el Señor te guarde y te bendiga. Haga a ti y a tu familia obedientes servidores del Señor y de su palabra. Y te invito a que nos veamos en la próxima. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.